Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué placer, qué privilegio poder estar nuevamente a través de este medio compartiendo la palabra del Señor. Hoy estamos con un tema que en lo personal me gusta mucho. Menos yo, más Él. Estuvimos viendo acerca de cantarle a la realidad. Vimos cómo el Señor nos manda a ensanchar las estacas, a firmar las estacas, ¿verdad? A ensanchar nuestra tienda. Y hoy vamos a ver un tema, cómo el Señor desea que crezcamos, desea bendecirnos, pero antes desea que nuestro corazón se humille delante de Él, que nuestro corazón no se haga altivo para que cuando la bendición llegue, no seamos esclavos de ella. Así que no te pierdas de este mensaje que estoy convencido, estoy seguro, va a bendecir tu vida. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Qué privilegio, qué placer poder compartir. Un saludo especial a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia. Los que están fuera de Colombia reciban un abrazo fraterno, un abrazo enorme desde acá, desde la ciudad bonita en Bucaramanga, Colombia. Quiero aprovechar y bendecir también a todos aquellos que siembran en este ministerio. Que la mano del Señor cumpla su palabra que dice que Él da semilla al que siembra. Así que bendecimos la siembra que tú realizas en este ministerio, en esta casa. Vamos a estar con un evento hermoso el día 19 con el favor de Dios, que se llama Navidad. Vamos a estar en dos lugares. Vamos a estar en la Fundación Cardiovascular de Colombia, llevando unos detalles a los niños que esta Navidad van a estar atravesando un momento duro quizás, y tratar de llevarles un mensaje de esperanza, de fe y un detalle. Así que si tú quieres hacer donaciones de juguetes que estén en buen estado, puedes comunicarte con los números que aparecen aquí en pantalla. También vamos a llevar a un barrio de acá de Bucaramanga. Tengo el nombre aquí, permítanme un segundo, se los digo. El nombre del barrio es Villas de Girardot. Vamos a estar llevando allá unos detalles también para los niños. La idea es llevarles algo especial, la palabra del Señor también, compartir un detalle con esos niños que tendrán la oportunidad de ver el amor de Dios reflejado en este lugar. Sin más preámbulos, quiero aprovechar y entrar en el tema que lo titulé Menos yo, más Él, el secreto poderoso que tiene la humildad. Así que quiero invitarte que por favor hagas conmigo la declaración de fe como ya es costumbre. A la cuenta de 3, al unísono, va a salirte ahí en pantalla, y te quiero pedir que por favor la realices conmigo. Ya sabemos y ya hemos visto, hemos declarado varias veces, pero quiero esta vez pedirte que lo hagas conmigo. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. Dile: la acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Y hoy quiero compartirte el mensaje anterior, resumir un poquito lo que hablamos en el mensaje anterior, de que el anhelo de Dios es que ensanchemos nuestras estacas, que nos preparemos para la bendición, que nos afirmemos en sus principios. Y siguiendo esta serie de mensajes, el mensaje del día de hoy es que Dios desea no solo que crezcamos de manera externa, también Dios desea que crecer en nuestro interior. Y el cristiano crece de adentro hacia afuera, es decir, el verdadero cristiano vive procesos, echa raíces sólidas, profundas en la intimidad con Dios. De hecho, los frutos del Espíritu Santo es tener el carácter de Cristo en el creyente. Es decir, para iniciar el mensaje de hoy, necesito de modo de introducción decirte que para ver bendición externa, a la manera de Dios me refiero, necesitas ser un cristiano espiritual y no un cristiano carnal. Vamos a ver esa pequeña diferencia. Y es muy claro el pasaje que está en 3 de Juan 1, versículo 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, crecimiento interno para luego expresarlo de manera externa. Y quiero invitarte, voy a poner aquí en pantalla una imagen para explicarte un poquito mejor lo que es un hombre natural o carnal, un cristiano carnal y alguien espiritual, ¿sí? Un cristiano natural, vemos que tiene el yo en el centro. Si puedes ver, ese círculo que está ahí simboliza el corazón de nosotros. Vemos que hay varias áreas de sus círculos pequeños que están en desorden. Y vemos que Cristo está afuera. Ese es el hombre natural. El cristiano carnal, ya Cristo está dentro del corazón, pero no está en el centro. Está a un costado nada más. Pero el hombre espiritual es el que tiene a Cristo en el centro. El yo lo tiene a un lado. Y las áreas de su vida
se organizan de mejor manera. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque es fundamental para el mensaje del día de hoy. Es interesante que veamos que cuánto daño nos hace como seres humanos no trabajar en el yo. Por eso usted ve a personas débiles en el carácter, pero las virtudes a veces tapan esos errores. ¿Qué quiero decirte con esto? Por ejemplo, seguramente a usted le han dicho qué servicial es su esposo, ¿no? Y cuando está afuera y usted lo mira y dice, pero ¿cuál servicial si en la casa no mueve un dedo? Que quizás usted dice, pero si está hablando de mi esposo, ¿no? O quizás te han dicho, qué hermosura de mujer, qué dócil, qué amable. Y tú dices, pero si es mi mujer, no es mi esposa de la cual están dando esa descripción. O los hijos, qué diligentes son. Pasaba mucho que una señora me decía, ay, es que el novio de mi hija es tan servicial, y la suegra, la mamá del muchacho, decía, pero ese no es mi hijo al que usted está describiendo. Quiero decirte que las virtudes que todos tenemos no nos dejan a veces trabajar en los errores. Quiero usar un ejemplo muy puntual, y es de una persona que es impuntual. Puede que una persona en su carácter sea muy impuntual, pero la virtud de su servicio no le deja trabajar en ese error. ¿Qué quiero decirte? Por ejemplo, esta persona a todos lados llega tarde, pero tiene la excusa o la virtud que tapa de que se levanta temprano para dejar todo listo, para hacer el desayuno. Y entonces una virtud, que es la del servicio de esta persona, no le deja trabajar en su error. Y recuerda que el Señor nos llama a ser seres integrales. Todos, a ninguno de nosotros, a ninguno de los que están escuchando, incluyéndome a mí, a ninguno nos gusta que nos digan nuestros errores. Y más alguien cercano a nosotros. Porque ellos sí ven a cabalidad el panorama completo. Nadie te conoce mejor sino la persona que vive contigo. Por eso es que también como conoce tus virtudes, conoce también cada error tuyo. A mí algunas personas de otras ciudades, de otros países me dicen, qué bello pastor, usted debe ser muy tierno. Y los que me conocen saben que para nada soy así. Estoy trabajando en eso, pero no soy tierno y me cuesta hacerlo. Y de hecho a veces soy demasiado exigente y en ocasiones muy duro con algunas circunstancias. Pero hay dos pasajes que me motivan, que me exigen. Tengo muchos errores. Si tú le preguntas a mi esposa, seguramente te traerá una lista grande de todos los errores que tengo. Así como también si tú le preguntas a ella, te va a dar todas las virtudes que tengo. Porque todo ser humano tenemos errores y también virtudes. Y algo que motiva en mi vida cristiana, te lo quiero contar, es trabajar en esto. Es querer ser cada día mejor persona, mejor padre. Lucho mucho con ser mejor esposo, mejor pastor. Y hay dos versículos que uso mucho, o el Espíritu Santo me lo recuerda para exigirme a mí mismo a crecer en esta área. Y espero también que te sirva a ti. Y así que como el Señor me habla a mí, espero que también hable a tu corazón. El primer versículo quiero compartírtelo. Está en Gálatas 2, versículo 20. Ojalá algún día yo le digo al Señor, pudiera decir estas palabras que dijo Pablo. Dice así la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Diga conmigo, ya no vivo yo. ¿Recuerdas del cristiano carnal? El yo está en el centro. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que son palabras muy profundas las que Pablo está diciendo. Ya no vivo yo, es decir, anulé el yo y ahora Cristo es el que es reflejado en medio de mi vida. Quiero usar el siguiente versículo también que me motiva mucho a cambiar, y es este. Juan 3:30, y es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Dice la palabra del Señor: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Quiero repetirte nuevamente. Es necesario, está diciendo Juan, que Él crezca, pero que yo mengüe. Por eso el título del mensaje es menos yo y más de Él. ¿Qué es trabajar en esto? Quiero que entendamos algo en esta hora mientras ves el mensaje. Y es que el pecado del orgullo fue la caída de la humanidad. Es decir, la presunción de que el hombre podía encumbrarse por encima de Dios. Es orgullo, es exactamente eso. El pensar que no necesito de Dios, que yo soy así. ¿Cuánto daño nos hace esa palabra? Es que yo soy así. Usted me conoció así. Es que yo soy así. Es difícil que cambie. Es complicado porque el yo significa orgullo. La restauración y la salvación del hombre exige, por el contrario, que el hombre se humille delante de la voluntad y de la grandeza del Señor. Y quiero tocar 3 puntos para regalarte esto de cómo trabajar, cómo crecer
y cómo dejar que el Espíritu de Dios crezca en medio de mi vida. Así que quiero usar el primer punto, y el primer punto es explicarte a la manera de la Biblia qué es la humildad. Según la palabra del Señor, ¿qué significa el estar humillado delante de Dios? Así que quiero usar el versículo que estábamos comenzando con Juan. Y es interesante porque la humildad es no infatuarse, es no envanecerse con los logros, riquezas o títulos. Y sobre todo es tener una necesidad diaria y genuina del Señor. La humildad es no tener un concepto mayor de nosotros mismos, es no considerarme superior a los demás, es no despreciar en el corazón a los demás, es no juzgar comprendiendo que el único que tiene derecho a hacerlo, a juzgar, es Dios. Es no considerar que lo propio es mejor que lo de los demás, es no vanagloriarse, por eso se llama vanagloria, pasa rápido, porque reconoce que todo funciona y todo depende de Dios. En resumen, lo que quiero decirte es que la humildad es la ausencia del yo. La humildad es reconocer que en mí mismo no soy nada, no tengo nada, no puedo conseguir nada. Por lo tanto, cada cosa en la vida es un regalo del Señor. Hay dos palabras claves para entender humillarse delante de Dios, y es la humildad y la humillación. Son una parte esencial en la eternidad. Humildad demuestra que dependemos totalmente de Dios, de que si no fuera por la misericordia de Dios estaríamos totalmente desvalidos, y Dios muestra su misericordia y su bondad en los que se humillan. Entonces, quiero darte algunos pasajes bíblicos, dicho esto, acerca de la importancia de humillarse. El primero, que es uno de los preferidos, yo te pido que lo subrayes, que lo guardes, está en Isaías 57, versículo 15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Es decir, Dios está hablando y está diciendo algo, cuyo nombre es del santo. Mira dónde habita Dios. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira lo que está diciendo el Señor. Yo habito en dos áreas, en la santidad, pero también en la humildad. Y me gusta mucho este pasaje porque si seguimos leyendo el siguiente, Miqueas 6, 8 y 9, mira lo que dice. El Señor le declara al pueblo de Israel y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas pide el Señor. Lo subrayé ahí: amar, misericordia, y lo tercero, humillarnos delante de Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo a quien lo establece. ¿Por qué es interesante esto? Porque estos dos pasajes, y hay muchos más, que nada más los quise poner. Mateo 18, 4, Jesús dijo: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. También Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo que estoy diciéndote es que el Señor está diciendo que en el reino de los cielos, lo bajo que vayas va a determinar lo alto que estés delante de Él. En el reino de los cielos es mayor el que sirve. De hecho, el Señor lo dice, ¿no? Cuando hay una disputa entre sus discípulos en Lucas 22, y le está diciendo quién es el mayor, ¿verdad? Y el Señor les está diciendo, están peleando entre ellos, discutiendo, bueno, cuando el Señor se vaya, ¿quién va a ser el mayor de nosotros? Y el Señor les dice algo en Lucas 22, desde el 25 en adelante, les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, es decir, toman a la fuerza las cosas, ¿verdad? Tienen autoridad y son llamados bienhechores. Mas no es así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige, como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? En lo natural es así, pero lo que está diciendo el Señor es: más yo entre vosotros como el que sirve. Es decir, el mismo Jesús vino a mostrarnos que en el reino de los cielos algo fundamental tiene que ver con nuestro corazón, con cuán esté humillado nuestro corazón delante del Señor. Un pastor grandísimo, Adrian Rogers, el doctor Adrian Rogers, decía: en el cielo no hay lugar para los pavos reales. En el cielo no hay lugar para aquellos que creen que necesitan, que no necesitan de Dios, que necesitan de sí mismos. Y hoy en día es muy peligroso confiar en nuestras fuerzas.
De hecho, la palabra del Señor dice, ¿no?, que será como una retama seca en el desierto aquel que confía en el poder de su mano. Y me llama mucho la atención esto porque quiero usar un versículo también para mostrarte que la ausencia de yo es humildad. De hecho, lo coloqué aquí en una imagen, y es que cuando tú menguas, le das espacio para que Él crezca. Es como que el Señor ya es tu Señor y tu Salvador, ya vive en tu corazón, pero necesita espacio. Entonces Él dice, venga, corre un poquito el yo para yo poder crecer. Corre un poquito el yo, saca tus maletas de esta habitación de tu corazón déjame a mí enseñorearme de eso. Por eso es que mucha gente no tiene problemas con aceptar al Salvador, a Jesús como su Salvador, pero sí tiene dificultades en aceptar a Jesús como su Señor, porque el ego a veces es más fuerte que cualquier otra cosa. Yo quiero en esta hora que entiendas que hay en la Biblia, y este es el segundo punto que quiero hablarte el día de hoy, hay ejemplos de personas que se humillaron delante del Señor. Hay grandes ejemplos de personas que buscaron del Señor, y es interesante porque cada vez que se humillaron, cada vez que buscaron del Señor, el Señor se glorificó de una manera grande, ¿sí? De hecho, el Señor dijo que no escogió lo sabio del mundo, sino lo necio para avergonzar a los sabios. Lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil, menospreciado escogió Dios para mostrarles Es decir, lo que el Señor está diciendo es que sin Él, sin Cristo, ¿verdad?, no existe nada más. Y en estos ejemplos de humillarse, vemos que los grandes hombres de Dios no tenían problema con eso. Los grandes hombres, los personajes de la Biblia que Dios más usó, los grandes patriarcas no tenían problema en doblegar su corazón delante de Dios. Jacob, por ejemplo, se humilla y pide la protección contra su enemigo. Ya Jacob había crecido y venía su hermano, ¿recuerdas? Esaú, y él pensaba que iba a haber una gran batalla. Y en Génesis 32 le está diciendo Esaú al Señor, Señor, yo creo... De hecho, me gusta el versículo 10, dice, menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Está diciendo, Señor, tú me has bendecido. Quiero ponértelo aquí, el versículo, Génesis 32, 10. Está diciendo Jacob, tú me has bendecido, tú me has traído, he crecido, pero reconozco que si tú no me das la victoria, difícilmente podré levantar mi mano contra mi hermano. Y esa humillación trajo la protección de Dios. ¿Recuerdas? Llega Esaú y le dice, no quiero problemas, ya lo pasado quedó atrás, tranquilo, vamos a seguir hacia adelante. Cuando tú te humillas delante de Dios, viene la protección del Señor, porque ya no dependes de tus fuerzas, ya no dependes de lo que tú puedas conseguir o hacer, sino que estás reconociendo que tu vida está segura en las manos del Señor. Otro ejemplo es David. David clamó y se humilló y vino bendición sobre su casa. Cuando David se humilla, en 2 de Samuel 7, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? David sabía quién era, por supuesto, era el rey de Israel. Pero mira lo que está diciendo, dice, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Es interesante porque después de eso viene la bendición mesiánica. Después de esta situación viene el respaldo del Señor sobre David, porque David reconocía que la bendición venía del Señor, que la bendición no dependía de que él era rey, de su capacidad, de su intelecto, sino él reconocía que todo venía por la mano del Señor. Y yo creo que a nosotros como cristianos muchas veces nos toca recordar esto, porque a veces creemos que son los dones, a veces creemos que son los talentos, a veces pensamos que es nuestra capacidad, a veces creemos que es que yo me puse en este trabajo, es que el Señor me trajo hasta aquí. He conocido parejas que discuten por lo económico y dicen, es que esta es mi casa. Y comienzan en batallas que no tendrían que entrar, porque si somos hijos de Dios, necesitamos reconocer que todo viene por su mano. Y el ejemplo que estamos viendo ahora, el tercer ejemplo que quiero usarte, ya vimos a Jacob, vimos a David, muchos más hombres se me pasaron de la lista, Salomón, mucha gente que reconocía la grandeza de Dios. Pero quiero citar al tercero y es Juan el Bautista. Juan el Bautista reconocía su función delante del Mesías. Él no buscaba solo su gloria, él buscaba la gloria de Jesús, de aquel que venía detrás de él. De hecho, él dice, ¿no?, en Mateo 3 que él vino a preparar un lugar para el Señor. Él dice en la palabra del Señor que él vino a preparar un espacio para Dios. Y me gusta mucho esta palabra que usa desde el versículo el 11 y el 14, quiero nada más que lo veamos. Mira lo que dice Juan el Bautista.
yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar. Mira que está reconociendo la grandeza del Mesías. Es más poderoso que yo, y él bautizará, dice, con el Espíritu Santo y fuego. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú que eres tan grande vienes a mí. ¿Por qué está diciendo esto Juan? Imagínate lo que es una persona 30 años viviendo en santidad, 30 años en un ministerio, ya tenía sus discípulos, y tener que menguar, en el pasaje que estamos viendo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Tener que menguar a su ego, a su yo, que sus discípulos se fueran con Jesús, ¿verdad? Y él estaba feliz porque sabía que ese había sido su llamado. De hecho, Jesús, al que se humilla, Dios le exalta. Después Jesús termina diciendo que no ha nacido, ¿verdad?, un profeta más grande que Juan, que no ha pisado esta tierra un hombre más grande que Juan. Y aquí hay dos características, la humildad de Juan, pero también la humildad de Cristo. Cristo no se hizo humilde, no nació en un pesebre para que la gente lo viera, porque en su esencia Dios es un Dios humilde. Es tan humilde el Señor que nos busca a nosotros cuando Él no tiene necesidad de hacerlo. Es tan humilde que nos busca cuando no hay necesidad de hacerlo. Yo creo que si como hijos de Dios comenzamos a aplicar la humildad en nuestro corazón, de ahí para allá todo lo demás será añadido. Me llama mucho la atención porque hay muchos problemas en los hogares que se pueden solucionar con perdón, sí me equivoqué, con algo, con humildad, pero hay mucha gente soberbia dentro de los hogares que no quieren reconocer y no quieren decir, sí, me equivoqué, cometí un error, fallé. Y Jesús en su esencia es una persona humilde. El Señor, por ejemplo, entró, y me gusta lo que dice Zacarías 9:9 contando la profecía, si se quiere decir así, del Señor. Le dice, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo en Jerusalén, que tu rey vendrá a ti justo y salvador. Y dice la característica, humilde y cabalgando sobre un asno. Y vemos cómo después el Señor entró de esa manera, ¿verdad? Cuando le ponían las ramas delante del Señor. Porque el Señor Jesús es en su esencia alguien humilde. Juan entendió el principio más grande en el reino de los cielos y es menguar para que Él crezca. Y me gusta mucho porque el Señor, de hecho, nos dijo, llevad mi yugo sobre mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad tiene que ver con quitar el yo de mi corazón, con dejar y entender que yo no puedo tener el control de todo, que yo no puedo, por más que me esfuerce, controlar todas las circunstancias, las situaciones, sino aprender a confiar en el Señor, aprender a decirle al Señor, Señor, reconozco que es tu grandeza, reconozco que es tu mano. Es tan humilde el Señor que tomó una posición de doulos, que tomó una posición del siervo más bajo que había y lavó los pies de sus discípulos. ¿Recuerdas esta historia hermosa? Jesús lavando los pies de sus discípulos. Pedro no quería hacerlo, ¿te acuerdas? Porque era el eslabón más bajo en la cadena, aquel que lavaba los pies, aquel que se paraba a la entrada con agua, con una canequita de agua y tenía que lavar y cambiar las toallas y estar secando los pies empolvados, polvorosos, los pies cuarteados quizás por el calor de las personas que llegaban al lugar. Y Jesús tomó ese lugar de atenderlos, de servirles. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y yo creo que aquí se basa todo el Evangelio, en servir, en amar a Dios, en humillar el corazón delante de Dios, pero también servir a los demás. Una persona que no ha entendido esto, no ha entendido el Evangelio, que nosotros vinimos a servir, a humillar nuestro corazón delante de Dios y a servir a los demás. En estos días hablaba con alguien y me decía, pastor, pero es que le serví con amor, hice muchas cosas y la gente paga mal. Y le decía, efectivamente así es. Y me decía, pastor, ¿y usted cuál es el secreto para no cargarse? Y yo le dije algo que mi padre me recordaba siempre. Siempre que hagas algo, no esperes nada de nadie. Hazlo para Dios. Porque en el momento que esperes algo de alguien al cual estás sirviendo, al cual estás haciendo varias cosas, te va a decepcionar. Y entonces, cuando tú haces las cosas para Dios, entiendes que tu recompensa viene del reino de los cielos y que estamos en esta tierra para humillarnos, pero también para servir a los demás. Así como también le decía a esta persona, hay gente en la cual ha estado en nuestra vida, en la cual hemos servido, hemos seguido en procesos y ha sido demasiado agradecida con nosotros también, y eso nos motiva y nos dice, vale la pena lavar pies. De hecho, un seguidor, un discípulo de Cristo es simplemente alguien que lava los pies de los demás. Un discípulo de Cristo es alguien que sabe compartir el pan con los demás. Y
quizás el evangelio hoy en día está distando mucho de eso, porque hay mucha gente que está en su vanagloria, ¿no? Pero si tú ves, el Señor era demasiado humilde. Y yo creo que nosotros debemos, nuestro margen a seguir, nuestro modelo a seguir debe ser Jesús. Nuestro modelo a seguir debe ser la persona de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente, y está muy bien, hay grandes hombres de Dios, hay hombres con una unción poderosa de Dios, y está muy bien, pero nuestro modelo debe ser Cristo. Quiero decirte que cuando nosotros humillamos nuestro corazón, ponemos a Dios en primer lugar, nos quitamos del yo, dice la palabra del Señor, que entonces la presencia de Dios va a crecer en nosotros. Me gusta mucho el pasaje cuando Jesús se humilla hasta la muerte. Recuerda Filipenses 2, del 5 en adelante. Me gusta mucho porque dice, estando en la condición de hombre, versículo 8 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, se despojó de todo, dice, tomando una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Era Dios, el Rey de reyes, Señor de señores, pero aún así se humilló por amor a ti y a mí. Y me encanta porque cuando entendemos esto, cuando nosotros vemos un ejemplo de humildad, de humillarnos, es lo esencial para acercarnos a Dios. Sabes que el tener un corazón humillado delante de Dios te pone en el lugar perfecto para recibir de Dios. Quiero mostrarte un ejemplo claro en esta hora, y es el ejemplo de una mujer que dice la Biblia era pecadora, ¿sí? El orgullo nos impide darlo, coloqué aquí, pero la mujer pecadora tiene algo, tiene una gran verdad. Ella decidió humillarse sin importar lo que la gente dijera. ¿Recuerdas? El salario de un año lo trabajó, lo esforzó, y esta mujer actuó con un amor extravagante. Ella ejerció una fe que vence los obstáculos, y esta fe le trajo una salvación completa. Ella tendría que entrar en la casa de un fariseo, que lo más seguro es que la iba a despreciar y juzgar. Ella sabía que eso iba a pasar, pero esto no la detuvo. Luego ella usó un frasco de perfume de gran precio, lo del salario de un año, para ungir a Jesús. ¿Sabes que una muestra de humildad también es reconocerle a Dios en nuestras finanzas, reconocer a Dios en lo que emprendamos y cuando Él nos bendiga? Por eso te digo, Dios nos quiere bendecirnos, pero no quiere que nuestro corazón se vaya detrás de esas riquezas. Alguien decía que las cosas pasen por nuestras manos, pero que jamás se queden en nuestros corazones. Me gusta mucho porque en Lucas 7, quiero que lo leamos, del 36 en adelante dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, no dice qué pecados tenía, ¿no? Pero dice era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Me encanta esta historia. Dice, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que ella es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500, el otro 50 denarios, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Es decir, esta historia muestra que Simón pensaba que no tenía pecados encima, que no necesitaba a Cristo. Tenía a Cristo ahí, pero lo estaba menospreciando. Hay gente que puede tener a Cristo en su corazón, en su casa, pero puede estarlo despreciando. Y yo creo que necesitamos más que nunca como pueblo de Dios estar examinando nuestro corazón, revisando constantemente si le estamos sirviendo a Dios, ¿por qué le servimos a Dios? Podemos estar sirviendo a Dios incluso por una posición. Podemos estar sirviendo a Dios incluso por las recompensas que trae el servicio. Podemos estar sembrando a Dios con el objetivo no adecuado, que me bendiga. Pero la humildad hace que tú lo reconozcas. Todo viene de tu mano, Señor. Por eso dice, si alguno va a dar, a sembrar, dice, no lo haga, ¿verdad? Por necesidad, o no lo haga con tristeza. Porque Dios ama al que siembra con alegría, porque es una muestra de confianza. Jesús muestra que alguien que se da cuenta de la profundidad de su propio pecado y de la grandeza, de la misericordia del Señor, debe amar como esta mujer lo hace. Amar sin preceptos, amar sin obstáculos, amar sin importar lo que me diga la gente. Simón, aunque estuvo en la casa, Jesús no recibió salvación, ¿verdad? Por una sencilla circunstancia. Él tenía en su corazón orgullo. No reconocía quién era, que no era cualquier maestro, era el Rey de Reyes el que estaba ahí.
Y me gusta lo que termina diciéndole el Señor. No me diste. La soberbia y el orgullo no nos deja dar a Jesús. Mas la humildad siempre nos libera para dar lo mejor a Dios. Notemos que esta mujer pecadora se acercó dándole a Jesús, amándole, perfumándole. Pero vamos a ver el versículo 44 en adelante, dice: y vuelto a la mujer le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste. Mira, no me diste. El orgullo no nos permite darle al Señor. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Me gusta mucho porque los que estaban juntamente con él, dice la Biblia, sentados, comenzaron a decirse: ¿quién es este que perdona pecados? Y él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús elogió el corazón de esta mujer. Ella se miró a sí misma, vio su condición y vio la necesidad. Vio delante de quien estaba, reconoció que necesitaba del Mesías. Otro ejemplo claro es la actitud entre el publicano y el fariseo, ¿no? Lo coloqué aquí también. Otro ejemplo de que a veces, incluso en nuestras oraciones, puede haber orgullo. Aún en nuestra intimidad con Dios podemos acercarnos sin entender delante de quién lo estamos haciendo. El publicano y el fariseo es un claro ejemplo de esto también. La historia está, si quieres buscarla, anotarla, en Lucas 18, 9, 10 y 11, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Mira lo que estamos hablando. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, gloria a Dios. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, a mí pecador. Quiero decirte que el publicano estaba humillado, aunque no cumplía. Se debe cumplir, se debe ayunar, se debe diezmar, por supuesto que sí. Pero aunque uno puede hacerlo, se debe orar, por supuesto que sí, pero uno puede estarlo haciendo con la actitud inadecuada. El publicano estaba humillado, reconocía que necesitaba del Mesías. Yo no sé tú, pero yo necesito del Señor. Yo necesito del Señor en el ministerio. Yo digo, yo no soy capaz de pastorear una iglesia. Necesito del Señor en medio de mi hogar. Yo le digo al Señor: Señor, si tú no estás en mi hogar, aún tú estando cometo tanto error, imagínate si no estuvieras. Necesito al Señor en medio de mis hijos. Y este es el clamor que Dios quiere escuchar de cada uno de nosotros. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es interesante porque el Señor le termina diciendo en el versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado y el otro no, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto me lleva al segundo punto que hoy quiero compartirte, y es que cuando una persona humilla su corazón delante de Dios, esto simboliza madurez espiritual. Quiero repetirte nuevamente: cuando una persona se humilla delante del Señor, esto quiere decir que tiene una madurez espiritual, que está en el lugar propicio para recibir de parte de Dios, para recibir lo mejor que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Jesús enseña, ¿no? Y dice: el que se humilla será exaltado, ¿no? Y este principio no solo es una enseñanza moral, sino es una verdad espiritual que refleja la madurez de una persona que conoce a Cristo. Alguien que ha entendido, que ha comprendido en su mente y en su corazón el propósito de la vida cristiana, que es servir a Dios y servir a los demás. Menguar es un acto de madurez. Menguar, por eso en un hogar siempre debe haber alguien maduro, alguien que mengue un poquito más, alguien que apacigüe, ¿verdad?, la situación, alguien que tenga una palabra blanda en un momento preciso que quite la ira. A medida que nosotros crecemos en nuestra fe, también debemos aprender a menguar. Es decir, esto no significa que debemos desaparecer, no significa que nos debemos dejar humillar. Esto no significa eso, sino que debemos dejar que Cristo crezca en nosotros. Pablo, en el pasaje que leímos de Gálatas 2:20, dice: estoy con Cristo juntamente crucificado, dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y digo, qué hermoso poder decir estas palabras. Yo estoy dejando que Cristo crezca, pero créeme
que a veces duele matar el yo, a veces cuesta, pero quiero que entiendas que yo no creo en un cristiano que diga ser cristiano, pero que no camine como Cristo anduvo, que sea mala persona, que sea envidioso, que estafe, que haga muchas cosas. Algo no cuadra. Y simplemente es que no está dejando morir el yo. Por eso nuestras prioridades deben alinearse con las de Dios. Debes permitirle que Él sea grande mientras nosotros tomamos el lugar de humillarnos delante de Él. Por eso es muy importante el ayuno, porque en el ayuno mengua la carne y el espíritu crece. La madurez espiritual se refleja en cómo respondemos cuando no obtenemos el reconocimiento o el éxito que queremos. En esta parte de la madurez, uno reconoce cuando no salen las cosas como quizás uno espera que salgan, pero uno entiende que Dios sigue teniendo el control y que Dios sigue siendo Dios, que la mano del Señor no se ha cortado ni que duerme el que guarda a Israel. Y esto me lleva al tercer y último punto que quiero hablarte el día de hoy, y es: menos de ti siempre va a simbolizar más para los demás. Quiero repetirte nuevamente: menos de ti es más para los demás. Cuando tú menguas, cuando tú dejas que el Espíritu de Dios crezca, eso siempre se va a ver reflejado en la muestra hacia los demás. Este punto que te hablo de menos de ti, más para los demás, es interesante porque cuando Juan el Bautista dijo es necesario que Él crezca, estaba hablando de un principio profundo. O sea, podría profundizar mucho en esto. La verdadera grandeza no se mide por lo que tú puedes lograr por ti mismo, sino por lo que Él puede lograr a través de ti. Juan el Bautista había crecido, te decía, 30 años y menguó totalmente para que Cristo creciera y en su luz se hiciera fuerte. ¿Recuerdas? De hecho, él dijo: yo solo soy el amigo del esposo, es decir, estaba reconociendo que el Mesías tenía que venir. Y dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa, pero es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Muchas veces el ego nos hace creer, si se quiere decir así, que para ser grandes necesitamos tener más cosas, más seguidores. Hoy en día se está creyendo mucho eso. Nos están rodeando de que si tú quieres ser exitoso, tienes que ser el que más seguidores tiene, tienes que ser el que en más lugares come, comparte, el que más conoce, y no necesariamente es así. Por lo que realmente sucede es que cuando más te entregas a Él, más impacto vas a tener en los demás. Mientras más mengue, la gente va a ver en ti el Espíritu de Dios y va a ver a Él obrando. ¿Sabes cuál es uno de los trabajos que yo tengo? Y le digo al Señor siempre que me invitan a un evento, a predicar, una conferencia en el país o fuera del país, le digo al Señor: Señor, permite que las personas que vayan no me vean a mí. Yo no soy el importante en la reunión. Permíteme hacerme a un lado y que las personas vean la persona de Cristo. Y por eso es que ocurren los milagros, las sanidades, los prodigios. Y yo siempre lo dejo claro: no soy yo no puedo hacer eso. Es la persona de Cristo. Pero todos tenemos que luchar, todos tenemos que menguar, que hacer menos de nosotros, para que la gente vea más de Cristo en nosotros, y de esa manera el nombre del Señor será exaltado. Amigos, hoy les quiero invitar a dejar que Él crezca en nuestras vidas. Estoy en esa lucha, estoy cada día esforzándome para que Él sea mayor en mi vida. Pero el mayor sueño de todo cristiano debería ser que Jesús sea visto, que Él sea exaltado, que Él sea el centro de todo lo que hacemos. Pregúntate: ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy realizando lo que estoy realizando? Y si la respuesta no es para que Cristo sea glorificado, para que Él se vea, entonces examina bien tu camino. Es necesario, dijo Juan, es necesario que Él crezca. La pregunta es: ¿estás dispuesto a menguar? ¿Estás dispuesto a ceder el lugar, a que sea el único que vean en tu vida? Si estás confiado y quieres hacerlo, te garantizo, te prometo, que verás cómo Dios va a usarte en cada aspecto de tu vida, cómo va a impactar a otros en tu hogar, en tus hijos, en tus finanzas, de una manera que nunca imaginaste. Hoy toma una decisión: dile menos yo y más Él, porque cuando Él crece en ti, todo lo demás se alinea, todo lo demás tiene sentido y tu vida tiene un propósito eterno. Así que quiero invitarte a que hagamos una oración en donde tú le digas al Señor: Señor, Espíritu de Dios, en esta hora, Señor, no sé en qué momento nos estés viendo, dile: Señor, quiero presentarte mi vida delante de ti. Señor, te pido que me perdones, quizás ha habido algún rastro de yo. Hoy lo someto delante de ti. Dile: todos los días, Señor, quiero pedirte que tú crezcas en medio de mi vida, que crezcas en medio de mi hogar, que crezcas en medio de mis hijos. Dile: Señor, delante de tu altar coloco mi corazón
Y reconozco, Señor, que es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Que quiero decir algún día esas palabras de Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso hoy delante de ti, Señor, coloco mi vida y mi corazón en tus manos. Y te pido, dile Espíritu de Dios, que tu presencia, que tu favor, que tu gloria se engrandezcan, Señor, en cada paso que dé. Hoy decido menguar, dile, Señor, también en el control de las cosas. A veces quiero controlar todo y entiendo que no soy capaz de hacerlo. Hoy te pido que vengas y tomes el centro de mis empresas, de los proyectos, de mi trabajo, de mis finanzas. Hoy te pido que tomes el centro de mi hogar, Señor, y que comiences a dirigirlo. Hoy te pido, dile, Señor, que tomes el centro de los ministerios, de la iglesia, y que seas tú, Señor, quien pastoree tu obra. Hoy delante de ti, Señor, Espíritu de Dios, colocamos nuestras vidas y reconocemos que si tú creces y la gente te ve a ti, entonces la gloria será solamente tuya, pero el privilegio de servirte será nuestro en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir la palabra del Señor. Dios desea bendecirte. Dios desea que crezcamos, pero necesitamos menguar para que Él crezca. Recibe un abrazo grande de parte de mi bella familia. Un abrazo desde acá, la ciudad bonita en Bucaramanga, Colombia. Un abrazo de la iglesia, la Gran Comisión Bucaramanga. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta una próxima oportunidad.